Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora, bienvenidos y bienvenidas a los jueves en el Ágora. Saludamos y damos la bienvenida en primer lugar a nuestro conferenciante, a nuestro protagonista. Él es el cirujano plástico del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Pedro Liria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo Hacemos Barrio. Un saludo también para la concejala de Barrios y de Pedanías, Llanos Navarro. Muchas gracias también por acompañarnos otra tarde más. Un saludo también para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, para la FABA. Muchísimas gracias también por acompañarnos casi todos los jueves. Estás aquí, muchas gracias por tanto. Y como no, a todas las personas, a todos ustedes que de nuevo están algunos rostros ya conocidos que repiten semana tras semana, otros que se han apuntado a esta conferencia que esperamos les guste y como tienen el programa además de todo el ciclo, pues que sigan acompañándonos todos los jueves en este maravilloso ciclo. Bueno, entre todas estas personas también englobamos y saludamos a todas aquellas que nos siguen en directo, porque ya saben que se está emitiendo en riguroso directo vía streaming y todas las conferencias, y además animamos a todas esas personas que nos siguen a que también dejen sus comentarios e incluso formulen sus preguntas que después Virgilio pues las trasladará a nuestro conferenciante. Les vamos a recordar que este tercer ciclo de conferencias Hacemos Barrio cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, de este Centro Ágora de Participación Ciudadana y también de la Diputación de Albacete. El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de su Concejalía de Barrios y de Pedanías y por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, por la FABA. Invitábamos a todas aquellas personas que nos siguen vía streaming a que formulen sus preguntas, pero a todos ustedes también, a los que nos acompañan aquí presencialmente. Después de la conferencia abriremos ese turno de preguntas que siempre resulta muy interesante. Ya la semana pasada creábamos algo de caldo de cultivo, algo de aperitivo para el tema que hoy nos ocupa, ¿verdad? Quienes nos acompañaron así lo saben. Hoy vamos a hablar, o esta conferencia lleva por título La epidemia de los arreglos, el culto al cuerpo desatado. Bien, si no vinieron, les recomiendo, hago el inciso para recomendarles que vean la conferencia de la semana pasada y el resto en la página web de Hacemos Barrio, porque además del directo, después todas se cuelgan en esa página web y así, bueno, pues ya saben de lo que estamos hablando. El tema central de la semana pasada eran las barbas desde una visión endocrino-antropológica, pero también se habló de los injertos, por ejemplo, en la cabeza, los injertos de pelo y hasta en la cara para aquellas personas, para aquellos hombres, pues con esa ausencia de barba. Por tanto, ya estábamos hablando, como decía, de arreglos, ¿no? De arreglos en el cuerpo. Bueno, ya veíamos también que aunque pensemos que la barba se lleva de una o de otra manera y creemos que esto es por una cuestión o por una decisión puramente personal, esto tampoco es siempre así, porque hay veces que sin darnos cuenta, incluso las modas, los gustos de la época, los gustos del momento, la propaganda, las personas que nos influyen a los demás, son clave a la hora de decantarnos por vestirnos de una manera determinada, arreglarnos de una determinada manera e incluso pues, hacernos esos arreglos de los que estamos hablando. Bueno, según la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, estos datos seguro que después Pedro nos dará alguno más, pero según esta sociedad, en 2021 en España se realizaron más de 204.000 intervenciones de cirugía estética, de las que un 85% se realizaron a mujeres y el 15% restante a hombres. Las más demandadas: mamas y liposucciones. Y entre los hombres, la blefaroplastia, la rinoplastia y la ginecomastía.
Bien, estos son los datos que nos ofrece esta Sociedad Española de Cirugía Plástica, y sobre la edad, que también es interesante y después que también, seguro que también se incide en este tema. Los arreglos se suelen realizar, la media, entre los 30 y los 44 años de edad. Bueno, ¿esto es mucho? ¿Es poco? ¿Es normal? No lo sabemos, ¿verdad? Porque son los expertos los que nos lo tienen que decir. Y quizá la cuestión hoy, aquí, en este momento, en esta conferencia, sea definir cuál es el límite, si lo hay, si hay un límite establecido o un límite estipulado, o si de verdad estos arreglos de los que estamos hablando, de estas cifras, suponen esa epidemia de este siglo, de nuestro siglo, otra de las epidemias de nuestro siglo. Y tal vez sea también el yugo al que estamos expuestos, y que si no nos sometemos a este rol, que sin darnos cuenta, como decimos, nos viene marcado, pues consideramos que no vamos a tener las mismas oportunidades laborales, pero sobre todo afectivo-sexuales. Bueno, como vemos, el tema es muy pertinente, pero es que además es muy, pero que muy interesante. Y de todo esto nos va a hablar, como les presentábamos al principio, Pedro Liria. Les voy a dar algún detalle más de su trayectoria profesional. Es facultativo especialista del área del complejo hospitalario universitario de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. Es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Estudió medicina en la Universidad de La Laguna, en Canarias, y la especialidad la realizó en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Bien, tras su paso por varios centros hospitalarios, llegó a Albacete, ciudad en la que ya reside y de la que se siente parte. Además, posee el título de especialista en organización y gestión de servicios sanitarios. Nos contaba que aunque la cirugía, su especialidad, la cirugía plástica, estética y reparadora, no era su primerísima opción, sí que tras más de 20 años o cerca de 20 años practicándola, afirma sentirse muy, pero que muy satisfecho y además completo. Ha participado en varios estudios, por destacarles alguno, el vinculado a las heridas crónicas, aunque casi toda su actividad médica se centra mucho más en la parte asistencial. Ha escrito algunos capítulos de libro, entre ellos sobre los factores de aumento de plaquetas de sangre autóloga en cirugía. Y por último, les voy a destacar que Pedro también compatibiliza esta práctica de la medicina, pero en el ámbito privado, concretamente en el Hospital Quirón Salud Santa Cristina de Albacete. Bueno, por mi parte nada más, agradecerles de nuevo su participación, agradecer de nuevo a Pedro su participación, y cuando quiera estamos deseando escuchar esta conferencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Había que ponerle un título a la presentación y opté por la revolución de la estética, la R con minúscula, por el tema de que probablemente no estemos adaptando la situación de tanto avance humano a lo que estamos ofertando ahora mismo en estética en general, en todo lo que es el territorio español. Hacía referencia la presentadora a un estudio de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la realidad de la cirugía plástica en España, y le faltó un detalle, y es que de todas las intervenciones realizadas en ese año en el territorio español, tan solo 2 de cada 10 se hacían por cirujanos plásticos. El resto eran por personas que teóricamente estaban capacitadas de alguna manera, pero no tenían la titulación de cirujano plástico. Entonces, entraremos ahora en materia. La presentación no va a ser probablemente la que ustedes esperan. Me tomo la licencia como ponente de exponer lo que realmente creo que hay que saber de la cirugía estética, y me gustaría hacerlo de una forma coloquial, no de una forma técnica. Entonces me he tomado bastantes licencias y también tiene bastante sesgo, en parte, por la especialidad que
que profeso. Un comentario que me hizo un amigo cuando estaba preparando la presentación. Los farmacéuticos han empezado a detectar, los farmacéuticos, no los médicos como tal, sino los farmacéuticos, efectos nocivos de las modas del cuidado de piel en la infancia, porque las redes sociales implementan el uso de productos para mayores en niños, ¿no? Se ha dado en llamar eso cosmeticorexia. O sea, realmente lo de traer aquí la diapositiva es por el tema de eso, de la cosmeticorexia. Probablemente en España también estamos hablando de un problema de esteticorexia. Lo que pasa es que está agravado por el factor del intrusismo, como ya veremos más adelante. Trato de que aquí no se estigmatice ni a quien recibe la cirugía estética ni a quien la practica, ¿no? Entonces, a ver si podemos coger y pensar que no hay culpables en los malos resultados, igual que no hay culpables en los buenos, ¿no? La cirugía plástica, estética y reparadora es una especialidad quirúrgica que se ocupa en general de la corrección de todo proceso congénito, adquirido o simplemente involutivo, que requiera reparación o reposición. En base a las técnicas que se van desarrollando en este apartado, luego se aplican en personas que no lo necesitan y son los resultados estéticos. Las técnicas principales están basadas en el trasplante y movilización de tejidos mediante injertos y colgajos y implantes de material inerte. Realmente el material inerte ideal no existe y hay que tener en cuenta también otros productos que se llaman biomateriales que interaccionan de alguna manera con el cuerpo y nos van a ofrecer un resultado un poco más satisfactorio en lo que es tanto la reconstrucción como la estética. La cirugía reparadora procura restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las lesiones causadas por diversas causas, principalmente en lo que son los tumores de la piel, los tejidos de sostén y las anomalías congénitas. Hay que partir de la base de que, como cualquier otra actividad humana, esto no siempre se consigue. Por tanto, si no se consigue en lo que es la cirugía plástica, tampoco se va a conseguir en la cirugía estética. Y ahí ya entramos en un porcentaje de lo que se denominan malos resultados. Realmente debería de ser resultados no deseados. La cirugía estética, en cambio, trata con pacientes en general sanos y su objeto es la corrección de alteraciones de la norma estética. La norma estética es una cuestión meramente estadística social, con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o de las secuelas producidas por el envejecimiento con las mismas técnicas referidas. Se supone que esto mejora la estabilidad emocional, la calidad de vida y nos mejora las relaciones profesionales, afectivas, sociales o de cualquier otra índole. Esto no es que sea nuevo ahora, ya anteriormente surgieron algún tipo de, digamos, arma en la cual la imagen era lo que buscábamos proyectar al exterior de cara a conseguir, pues eso, transmitir una imagen que podía ser la realidad o esconder la realidad en la que vivíamos. Es famoso el tema de que el pintalabios se usó como arma política social y como índice económico, gracias, entre otros, a Winston Churchill, que dijo que era un artículo de primera necesidad y recomendaba firmemente que todas las mujeres usaran pintalabios antes de salir de sus casas durante la Segunda Guerra Mundial, de cara a elevar la moral de la gente. Una lectura que, bueno, pues es bastante buena, pero también había episodios que podían ser bastante grotescos. En la diapositiva, en el lado derecho, se habla de la liberación de un campo de concentración en la cual se entregan a las mujeres que habían en el campo de concentración una barra de labios para que se pinten los labios antes de coger y depositarse en el sitio en el que iban a ser recogidas. Entonces, esto pues, puede ser bastante grotesco en un momento dado, visto desde el punto de vista actual. Sin embargo, cambian los tiempos,
Lo que antes era un símbolo estético simple, como podía ser un lápiz de labios, ahora ya no vale. ¿Por qué? Aparte de lo que es la evolución humana natural, existe una evolución tecnológica y una conexión a medios que es realmente exagerada. El problema que hay es que no acompasamos los tiempos de evolución tecnológica a lo que es el tiempo de evolución en el cuidado estético. Estamos en una situación de inmersión mediática en la cual no solo las redes sociales, sino el problema de la precocidad en el acceso a las redes sociales, la información poco contrastada que ofrecen, en la cual hay una especie de todo vale y todo se pone, y la carencia de la evidencia científica, que sería lo que realmente deberíamos de buscar a la hora de coger y optar por un tratamiento o por una cirugía, no existen. De hecho, hay algunas páginas en las que se puede ver cómo se intenta leccionar a los centros de estética, ya sea de estética general, de cirugía estética o de medicina estética, para que cojan y monten su propio espacio en las redes sociales de cara a captar clientes, pacientes clientes, en un lado o en el otro. Y a lo que es sobre todo el encontrar personalidades influyentes en la opinión, los influencers famosos, de manera que cojan y recomienden determinados servicios y digamos que la propaganda es lo que va a llevar a aumentar de alguna manera los clientes tanto de la estética como de la cirugía como de la medicina. En este sentido, de lo que estábamos hablando antes de la realidad de la cirugía plástica, la Sociedad Americana de Cirugía indica que el 20% de los procedimientos quirúrgicos y estéticos se realizan en edades comprendidas entre los 18 y 24 años. Aquí es en una media de edad un poquito más alta. ¿Por qué? Pues simplemente por el acceso laboral. O sea, no todo el mundo tiene unos ingresos que puedan soportar lo que es el tratamiento quirúrgico o el tratamiento estético en algún momento dado. Según esto, 1 de cada 10 personas que se somete a alguna intervención de cirugía estética lo hace influida por los selfies y los filtros de las redes sociales. O sea, esto es 1 de cada 10 personas que lo reconoce, y esto es en América. Bueno, la finalidad de una campaña con personalidades influyentes, como hablábamos antes, es conseguir aumentar la visibilidad de la marca de visión del negocio. Transmitir una imagen más cercana y accesible, haciéndose eco de los contenidos por un lado e impulsar las campañas de lanzamiento de nuevos productos y servicios. El tema está en si esa persona se somete realmente o no a lo que está vendiendo o, digamos, tratando de influir en el tema. Lo que sí es importante en todo este tipo de medios que cogen e influyen de alguna manera en nuestra decisión a la hora de tomar una determinación de someternos o no a una cirugía o a un tratamiento estético, tiene que ver más con el mensaje subliminal que mandan en algún momento dado y que realmente es el que nos influye a coger y arriesgarnos. No a tomar una decisión, quiero decir, a arriesgarnos, a someternos a un tratamiento. Estamos en lo que se llama el éxito de la propaganda de la doctrina de la estética, ¿no? Entonces, pues hay una persona que coge y sin ser ni médico, ni cirujano, ni siquiera sanitario, coge y nos promueve a que de alguna manera hagamos o, digamos, nos sometamos a lo que él tiene como bueno para nosotros y no sabemos si él se ha sometido a ese tratamiento. Retomamos la primera diapositiva de la definición de la especialidad y volvemos a lo del material inerte. Los materiales inertes que nos permitirían en algún momento el coger y dar alguna forma y alguna función a lo que necesitamos, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de la cirugía plástica, no se ha encontrado todavía. Lo más cercano que tenemos es la silicona, pero existen otra serie de materiales que llamamos biomateriales. Son una serie de materiales que interaccionan de alguna manera con los procesos normales de inflamación del cuerpo y nos permiten cada vez más, con un porcentaje mayor de tolerancia, el coger y reconstruir de forma más adecuada y de conseguir resultados estéticos más adecuados en las distintas situaciones. ¿Qué es lo que conseguimos con los materiales? En general, biomateriales o materiales inertes. Pues
aprovechar una reacción normal del cuerpo, que es la reacción de cicatrización, para que esa cicatrización teóricamente dirigida logre el efecto deseado. La cicatrización alrededor de los materiales, tanto biomateriales como inertes, es lo que es la base del uso estético de los mismos. Sin embargo, hay un material, digamos, para mí creo que es lo mejor que hay ahora mismo, que es la grasa, que son los materiales autólogos, los que mejor se integran, pero que también pueden ser asimismo mal tolerados, y es la base sobre la que, digamos, el resto de biomateriales se fijan para intentar seguir los pasos que le han llevado, entre comillas, a triunfar. Hay que tener en cuenta que estamos en una actividad humana y como tal actividad humana está sometida a un porcentaje de fallo. En ese porcentaje de fallo hay que tener en cuenta que el hecho de un mal resultado puede ser por culpa de alguien o puede no ser por culpa de alguien. Sin embargo, hay una cierta tendencia, sobre todo en la estética, a buscar un culpable o responsable de los malos resultados. Las técnicas van surgiendo en oleadas de moda y en cada moda hay técnicas que tienen buenos resultados, perduran y se quedan, y técnicas que tienen mal resultado y se desechan. Baste como ejemplo los implantes que se hacían antiguamente con materiales como la hidroxiapatita. Se ha dejado de hacer porque se ha visto que da mal resultado. O la silicona líquida, en un principio era un boom para el tema de los labios, pero luego se dejó de hacer exactamente porque producía más daño que beneficio. Sabiendo que toda técnica tiene su porcentaje de fallos, tenemos que tener presente lo que he dicho antes, de que pueden ser achacables al médico o no, y que hay una serie de factores no controlables, como pueden ser la infección postquirúrgica, la enfermedad intercurrente o la variabilidad anatómica a la que estamos sometidos de forma prácticamente continua. Vamos a entrar un poquito en materia. Esta diapositiva hace referencia a lo que es el artículo 43 de la Constitución española, en la cual hay un apartado, el primero, que dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud, que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. De este artículo en general emana luego posteriormente la Ley de Sanidad y otras leyes como la Ley 41 del 2002, que tiene que ver con la autonomía y derechos del paciente, y también regula la actividad profesional. Volvemos a hablar de que la cirugía estética como tal trata con pacientes en general sanos o que se consideran de partida sanos, con lo cual no va a haber una ganancia objetiva de salud. La norma estética la interpreta por un lado el paciente cliente y por otro el cirujano estético, pero siempre partiendo de una situación de sujeto sano que tiene que quedarse sano después del procedimiento. Se supone que gracias a eso vamos a mejorar esa serie de cosas que hemos dicho antes de las relaciones profesionales, afectivas, etcétera. Hacemos una reafirmación de la persona a través de la imagen. O sea, lo único que se logra hacer es mejorar la apariencia. A este apartado me gustaría coger y hacer notar el tema de que lo que es el rejuvenecimiento como tal no existe. O sea, me gustaría parafrasear al doctor Botella diciendo que es que somos máquinas de oxidación continua y que el envejecimiento es una constante en nuestra vida desde que nacemos. Y por tanto, probablemente eso de rejuvenecimiento sea simplemente en apariencia, en imagen, pero no en objetivo, perdón. Esta constante más de la vida no se detiene por las actuaciones del principio de cirugía estética o de medicina estética. Es más, la edad, el envejecimiento va a seguir actuando no solamente sobre la persona, sino sobre el procedimiento estético que hayamos producido. Y encima vamos a tener, digamos, diferentes velocidades de envejecimiento. Por un lado, la parte que no se ha operado, que no se ha intervenido, y por otro, la que sí se ha intervenido.
Además de eso, el organismo reacciona de forma diferente en cada etapa vital frente a la agresión quirúrgica. Me gustaría remarcar eso, que la cirugía, la medicina estética son agresiones, al fin y al cabo, a un cuerpo teóricamente sano para conseguir un objetivo, una finalidad estética que realmente no redunda en beneficio de salud. O las maniobras invasivas de cualquier otra índole, ¿no? Es más reactivo en la juventud. Hay incluso una etapa de nuestra vida muy cortita en la que somos capaces de regenerar alguna cosa, que son los primeros 2-3 meses de vida. Sin embargo, somos menos reactivos y por eso tenemos mejores resultados en la senectud. Normalmente, por eso un lifting se hace con muy buen resultado por encima de los 55 o 60 años y tiene muy mal resultado cuando se hace sobre los 30. La indicación médica o quirúrgica va a estar modulada principalmente por la edad. Un ejemplo de lo que les decía también es el tema del manejo de la grasa en determinadas zonas, en determinadas edades. Mayores de 50 años, por regla general, tendrán más beneficio con una lipectomía, que es simplemente quitar lo que es la grasa y piel redundante. Menores de 50 años tendrán más beneficio con la liposucción. ¿Por qué? Porque su tejido graso y sobre todo su piel tendrán más tendencia a retraer y sin quitar nada de piel ni de grasa, digamos, de forma aparatosa, sino simplemente aprovechando la capacidad de cicatrización de la grasa podemos conseguir una armonía de contorno corporal. Recordar que el efecto se consigue gracias siempre a la cicatrización, que esa cicatrización tiene que ser buena, pero el problema es que no es controlable directamente ni por el médico ni por el cirujano y en ocasiones ni siquiera es controlable por el paciente. Y que cada cicatrización es diferente según la etapa de la vida en la que nos estamos moviendo. Una frase de la que echamos siempre mano y es tomada de forma un poco peyorativa por el paciente es que opera el cirujano pero cicatriza el paciente. Es decir, nosotros lo único que hacemos es coger y situar sobre un terreno una acción. Esa acción termina y ya tenemos que ver cómo el terreno la toma bien o la toma mal. Sí es cierto que esa acción tiene que tener una serie de requisitos para que se haga de forma adecuada, ¿no? Pero en general la mayoría de las intervenciones de tipo estético son actuaciones mecánicas que están estandarizadas y lo que varía, porque cada uno es único, es el paciente, ¿no? La técnica suele ser casi siempre la misma en casi todas las situaciones. Por ejemplo, por una abdominoplastia, las abdominoplastias, el 45% de las veces son mini abdominoplastias y el otro 55% son abdominoplastias regladas, más grandes. Pero en general siempre es la misma técnica para conseguir el mismo efecto. Lo que varía es el paciente y su capacidad de cicatrización. Entonces uno se acerca a un emporio de estética y el cirujano le dice que los resultados van a ser permanentes. Y yo, pues, me temo que eso es interpretable. ¿Por qué? Porque la técnica, digamos que es puntual, está sometida a envejecimiento por un lado, pero también está el envejecimiento del paciente por el otro. La armonía en ese proceso debe ser tenida en cuenta, bueno, más que ser tenida en cuenta, debe estar especialmente en el punto de vista del cirujano estético de manera a conseguir que eso sea así, porque en función de cómo sea de bueno el resultado inicial, se mantendrá o no un resultado a largo plazo. La edad de indicación del inicio del procedimiento también es importante por elegir la técnica que vamos a usar. Y a todo lo demás hay que añadir que el sujeto sano, operado de forma estupenda y con una ganancia objetiva de imagen, va a estar sometido a una serie de devenires en el tiempo en el que pueden aparecer enfermedades intercurrentes que pueden malograr tanto el estado de salud suyo como lo que es el resultado de la técnica estética usada. Entonces vamos a ver cómo se puede plantear de forma coloquial y sin ser peyorativo con nadie lo que es un encuentro de cirugía estética. Vamos a contemplar una partida de ajedrez o de damas, da igual como lo quieran, en la cual el condicionante principal va a ser que todos juegan y todos tienen que estar dentro. Entonces, el tablero es el centro donde se realiza el procedimiento, donde se usa el aparataje necesario y donde hay una garantía sanitaria establecida por ley.
las piezas de un color, el paciente cliente, las piezas de otro color, el médico cirujano, están en la misma situación previa, es decir, están, digamos, sometidos a la ley que hay en ese momento, y el resultado deseable no es que gane uno o que gane otro o que gane el centro. El resultado deseable es unas tablas pactadas con un triunfo repartido, en la cual el paciente cliente vea que su inversión de tiempo y de dinero le es rentable, que el centro vea que su inversión de tiempo y de dinero le es rentable y que el cirujano vea que su inversión de tiempo y de dinero es rentable. ¿Por qué es importante el centro? Evidentemente, para procedimientos invasivos de cualquier tipo, y la cirugía no es una excepción, tiene que haber una garantía sanitaria. El Ministerio de Sanidad no deja actuar en cualquier sitio para cualquier procedimiento, no ya de cirugía, sino de medicina estética. El control del personal habilitado para los procedimientos también tiene que ser gestionado por el centro. No solamente por el centro directamente, sino a través de las organizaciones colegiales correspondientes, que también tienen que coger y mirar porque ese centro esté trabajando con el personal adecuado en la situación adecuada. Es una especie de policía sanitaria. La gestión administrativa del proceso y la custodia de los elementos de la historia clínica del paciente conforman una garantía tanto para el paciente como para el médico de todo lo que pase en ese momento o a posteriori. Durante al menos 5 años hay obligación de guardar el registro de lo que se ha producido en un quirófano de cara a que pueda haber alguna complicación posterior que hay que coger e investigar, y entonces se recurre a ese material en esa zona. No se puede realizar cualquier procedimiento sin los requisitos previos legales. Entre los requisitos previos legales, aparte de lo que es el control de material del personal y la pertinencia del mismo, está el tema del consentimiento informado. En la estética cobra especial relevancia porque el consentimiento informado no es simplemente una declaración de intenciones. Tiene que tener la información suficiente para que el paciente sepa a qué se va a someter y para que sepa también qué resultados posibles puede tener. El centro, por otro lado, es responsable civil subsidiario en los casos en los que no se realice las cosas de forma adecuada. Por ejemplo, un cirujano que no está habilitado para realizar una técnica, realiza una técnica en un centro en el cual tiene licencia para hacerlo y resulta que sale mal. Pues responsable civil directo es el cirujano que no ha hecho la técnica para la que estaba habilitado de forma adecuada, y responsable civil subsidiario por permitirlo es el centro. Perdón. El paciente va a demandar un resultado. Ese resultado es una expectativa que la mayoría de las veces hay que modular porque no siempre se puede coger y alcanzar. El paciente tiene que ser realista, tiene que saber que el punto al que quiere llegar es asequible, gracias al procedimiento, gracias al cirujano y gracias al centro en el que se va a realizar. Y también tiene que ser asumible económicamente. En este sentido, me gustaría resaltar el tema que la estética es un mercado, y en ese mercado habitualmente lo mejor es lo más caro. Y muchas veces la ofuscación de determinados pacientes por tener lo mejor les lleva a hipotecarse de forma absolutamente escandalosa y en muchos casos con muy malos resultados. Entonces, el resultado de la intervención nunca debe de estar por encima, el resultado de la intervención nunca debe de ser una cosa impagable, no debe estar nunca por encima de las posibilidades. El paciente normalmente tiene una idea que suele estar magnificada, como hemos dicho ya anteriormente, por los influencers, por las redes sociales y sobre todo por la fantasía desbordada que tenemos en alguna ocasión cuando estamos hablando en un corrillo de amigos. La realidad que se logra no suele coincidir con la imagen que busca el paciente, no con el resultado en sí, sino con la imagen. Y existen programas de simulación que, si bien simulan un resultado, son aproximados y algo orientativos,
en espera de que lleguen los fenómenos de la inteligencia artificial en la cual ya están trabajando algunos compañeros. A este respecto, hay que ser un poco selectivo a la hora de coger y saber lo que es la realidad de nuestro cuerpo y a lo que podemos llegar en vista de lo que tenemos y de lo que podemos hacernos en él. Hay gente que, por lo que sea, no son capaces de estar objetivamente analizando lo que es su cuerpo y lo que quieren conseguir de él, lo que se llama el trastorno dismórfico corporal. Tienen una preocupación excesiva por la apariencia que les causa un malestar. Ese malestar es tipo ansiedad, tipo depresión, tipo normalmente deterioro del funcionamiento. Esto habitualmente son los pacientes que están penando de clínica en clínica de estética o de cirugía. Entonces, el diagnóstico se basa en la anamnesis y el problema es que muchas veces obviamos los médicos este tipo de diagnóstico simple y llanamente por hacer pues, caja, sin más, ¿no? El tratamiento suele ser farmacológico, pero en un diagnóstico de este tipo lo primero que hay que hacer es no operar al paciente, porque es que no le vamos a mejorar nada su calidad de vida, sino todo lo contrario, se lo vamos a empeorar, porque igual que tiene una mala percepción de su cuerpo, va a tener una percepción incluso peor del resultado de la cirugía. Volvemos a lo que nos regula a los tres integrantes de la partida, al centro, al paciente cliente y al médico, ¿no? Que es la ley. Hay una ley, la 41/2002, en la cual se regula la autonomía del paciente en derechos y obligaciones en materia de información. ¿Por qué es importante esto de la materia de información? Porque en estética en concreto el consentimiento informado, como les he dicho antes, tiene un carácter de contrato. Se supone que esta ley regula los derechos y obligaciones de pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, lo que les comentaba antes, que el centro es responsable civil subsidiario de todo lo que suceda dentro de él. La información y documentación clínica, de la que forma parte el consentimiento informado, les he comentado antes que la custodia corresponde al centro sanitario. La titularidad de la historia, hasta que tienen que coger y destruirla, pertenece al paciente. Se supone que esta ley, que como todas las leyes son interpretables, y ese es probablemente uno de los problemas que tenemos con esto, es que tiene que tener en cuenta la independencia del paciente a la hora de coger y dar un consentimiento para coger y operarse, hablando de estética, y tiene que ser un consentimiento otorgado de forma libre. Entonces, al ser otorgado de forma libre, no podemos tener nada en el consentimiento que haga influir de forma negativa, no de forma negativa, sino que vaya a dirigir de alguna manera, otorgar el consentimiento sin ser necesario para ello, ¿no? El consentimiento necesita, por tanto, de dar una información al paciente y esa información tiene que conseguir que la opción de tratamiento o de no tratamiento sea ejercida de forma libre. A este respecto, una de las cosas con las cuales nos encontramos es que con la liberación de la edad de consentimiento informado podríamos estar operando a pacientes de 16 años de edad sin necesidad del consentimiento paterno. Si vale para otras cosas, también vale para esto. Entonces, por simple cuestión ética y también porque, en principio, un menor de 18 años no puede coger y firmar un préstamo, no operamos normalmente por debajo de los 18 años de edad. El consentimiento informado, lo que les decía antes, tiene que tener una información comprensible. Esa información no solamente tiene que ser comprensible para el médico, sino sobre todo para el paciente. La información tiene que ser veraz, tenemos que decir la verdad, no podemos estar cogiendo y engañando en un papel que además se va a quedar escrito y custodiado durante una serie de años. Tiene que ser adecuada, tanto en el tiempo como en el espacio. Las circunstancias personales del paciente, pues mire usted, pues resulta que fuma, va a tener peor cicatrización. Probablemente el resultado no sea el que espera, que sepa que le puede pasar una cicatrización inadecuada, pues un resultado estético inadecuado.
que debe ser adecuado a la finalidad de la misma. Si usted fuma, pues no se haga una rinoplastia. Le recomiendo primero que deje de fumar antes que hacerse la rinoplastia. Pero si aún así insiste en el tema, se le dice que la rinoplastia que va a quedar como cicatriz final puede no ser la esperada y puede necesitar más cirugías adicionales, por ejemplo. La cantidad de información a suministrar vendrá dada por la finalidad. Entonces, el tema está que el paciente necesita algo, viene a nosotros para que se lo resolvamos y nosotros tenemos que darle toda la información necesaria para que él sepa si va a conseguirlo o no. Entonces, nunca será dirigida a buscar una operación como tal, porque entonces el problema lo tendremos nosotros, pero sí tenemos que dar la información máxima posible, a diferencia de lo que sucede en los consentimientos de tipo curativo, que se da la información más frecuente y la que es negativa para el paciente, porque la buena se da por sobreentendido. Aquí no, aquí tenemos que ser objetivos y dar tanto la información mala como la buena. Si va a haber una infección, se da tanto en el consentimiento curativo como en el consentimiento de estética. Si va a haber un probable resultado de muerte, se da tanto en lo que es una cirugía estética como es una cirugía curativa. Nos encontramos entonces en situaciones en las cuales, por lo que sea, le da al médico por saltarse entre comillas, la ley y dar un consentimiento inadecuado o decir que el resultado no es el esperado por el paciente, ¿vale? Entonces, lo de SAP es sentencia de la Audiencia Provincial. Entonces, esto es una sentencia en la cual a un médico se le condena porque en el consentimiento informado no puso el objetivo a alcanzar. Entonces, podía haber puesto simplemente, si fuera una rinoplastia, pues la nariz se le va a cambiar de forma y el resultado va a ser probablemente pues una punta elevada con unas coanas un poquito más anchas y un dorso afilado. Por ejemplo, si resulta que eso no se consigue, pero tampoco se pone lo que se iba a conseguir, eso es una falta en el consentimiento informado y eso es un fallo que es lo que sanciona en este caso la Audiencia Provincial de Málaga. Se debe advertir de cualquier secuela, riesgo, complicación o resultado adverso que se pueda producir, sean permanentes o temporales, y con independencia de su frecuencia y de que la intervención se desarrolle con plena corrección técnica. Es decir, lo podemos hacer muy bien, pero si no ponemos todos los datos en el consentimiento informado, lo estamos haciendo muy mal. ¿Por qué es todo esto? Pues en otra sentencia, esta vez en Granada, en la Audiencia Provincial, el paciente acude al facultativo en estética para la obtención de una determinada finalidad. Lo que, si bien no convierte, como se ha expuesto, la obligación de medios, que es lo que se tiene normalmente en la medicina curativa, en obligación de resultado, que es lo que persigue la cirugía y medicina estética, esta adquiere preponderancia hasta el punto de actuar como auténtica representación final de la actividad que desarrolla el profesional. Es decir, yo como cirujano estético estoy obligado a dar un resultado y ese resultado tiene que ser el que quiere el paciente. Bueno, lo más aproximado a lo que quiera el paciente. Pasamos a las otras fichas, al médico cirujano estético. Entonces, modula el resultado o expectativa o la finalidad del paciente. De forma ética. La principal cuestión ética que tiene que asumir el profesional dedicado a la estética es que esté capacitado para el acto ofertado a realizar. Tiene que ser realista. Debe ser capaz de adecuar lo máximo posible el resultado a la expectativa del paciente. El médico por sí mismo tiene que ser objetivo, por eso pongo eso de ausencia del trastorno dismórfico corporal. Debe presentar un consentimiento informado, adecuado, realista y personalizado. Normalmente no es como en otro tipo de cirugías curativas en el cual se presenta un consentimiento estándar en el cual solamente cambia el nombre. No, esta vez tiene que ser para esa persona en concreto, con esas características en concreto y con esa finalidad en concreto.
tiene que estar con un seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad que va a hacer. Y, sobre todo, debe estar preparado para resolver las complicaciones posibles. ¿Qué profesionales estéticos nos encontramos en nuestro mercado? Pues por un lado los especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora. Especialistas en dermatología, en lo que es cirugía o tratamiento estético de la piel. Especialistas en cirugía general que son perfectamente capaces de hacer una abdominoplastia porque entran dentro de lo que es su campo de formación. Especialistas en cirugía maxilofacial porque son también perfectamente capaces de realizar un lifting porque están dentro del campo de su formación. Otorrinolaringólogos que son perfectamente capaces de realizar una rinoplastia. Urología, que por lo mismo son perfectamente capaces de hacer un alargamiento de pene. Todo dentro de lo que es el ámbito de su especialidad. Luego hay cosas que son más específicas de cirugía plástica, estética y reparadora, como es el tema de las liposucciones y menos de otras especialidades. Aparte de eso, están los licenciados en medicina con máster y posgrado en medicina estética en los tratamientos estéticos para las cosabilitis. Normalmente los tratamientos estéticos de esta índole no incluyen a la cirugía estética. Licenciados en enfermería con máster y posgrado en enfermería estética en los tratamientos para los cosabilites. ¿De acuerdo? Tenemos toda esta variabilidad. Lo normal, encontrar normalmente sitios en los cuales conviven varias especialidades, enfermería, medicina, cirugía, y actúan en común. En cualquier caso, están sometidos los médicos a lo que es un conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas, no solamente en el entorno en el que se encuentra, sino en general por las organizaciones médicas colegiadas al efecto, para tratar al paciente, al enfermo, en el momento en el que se trata. Entonces ya entramos en el factor temporalidad. Esas normas tienen que ser adecuadas, la norma ética y el consentimiento informado tienen que primar sobre todo lo demás, y el tiempo, el momento en el que se va a tratar al paciente tiene que ser cuidadosamente elegido. Si no se puede elegir ese momento, hay que estar, digamos, más pendiente del paciente. Y la lex artis médica también incluye lo que es el seguimiento del paciente, es decir, no podemos coger, operar y dejar al paciente a su libre albedrío, hay que seguirlo y hay que coger y tratar de dirigir la cicatrización, que será lo que al final consiga un resultado adecuado. Perdón. Bueno, pues empieza la partida, las fichas se mueven buscando lograr el resultado pactado. Hay que reconocer que el consentimiento informado es un contrato que obliga a todas las partes y todas las partes tratan de buscar el mismo beneficio. La partida, sin embargo, no acaba en el momento de que acaba la intervención, sino en el momento en el que se considera alcanzada la finalidad o no se considera alcanzada esa finalidad. Y el paciente coge y se lanza a Internet a buscar un tablero y al contrincante adecuado, acorde a su necesidad y a las posibilidades. Estamos en un mercado, hay una ley de oferta y de demanda. Entonces, lo que viene a continuación está sacado de un portal, multiestética.com, y aquí hay una serie de tratamientos que ofrecen. Este portal lo que hace es que engloba a una serie de profesionales, tanto cirujanos como médicos, como enfermeros, dedicados a la estética y diversos centros, y lo que hace es que en cada ítem va ofertando los diferentes grupos de personas que se dedican a hacerlo. Por ejemplo, la abdominoplastia, una técnica eminentemente quirúrgica, ¿no? Pero hay otras técnicas como la celulitis y las ondas de choque que no suelen ser realizadas por el cirujano estético, ni por el médico, sino por un técnico, ¿no? Que puede ser perfectamente también administrado por la enfermería dermoestética. Otro tipo de tratamientos como la intralipoterapia, el láser vascular, requieren de un aparataje especial que no está al alcance de todas las clínicas.
Entonces, el hecho de usar portales de este estilo, pues le ahorra bastante tiempo al paciente a la hora de coger y elegir el tratamiento a elegir. Bueno, pues en cuerpo tenemos solamente 30 tratamientos que encontramos en este portal. Para la calvicie encontramos lo que es el tratamiento de la alopecia, tratamiento médico, ¿no? Los trasplantes capilares, el tratamiento capilar y los microinjertos. La depilación láser, la fotodepilación en general, dermatología, aparte de los tratamientos específicos de dermatología que podamos encontrar, como puedan ser los peeling o algo por el estilo, tiene la corrección de cicatrices, la eliminación de tatuajes con o sin láser, tratamiento de lunares, de lesiones en general que no constituyan un problema de salud, las verrugas vulgares, etcétera, etcétera. El tratamiento de la sudoración excesiva, en función del sitio donde se esté moviendo, pues puede ser considerado un problema de salud y puede ser cubierto por el Sistema Nacional de Salud. La cirugía íntima, tan en boga actualmente como es el tema del alargamiento de pene en los hombres o el engrosamiento, o la vaginoplastia en mujeres. En odontología, lo que tienen ahí, por ejemplo, de la ortodoncia para conseguir una sonrisa gingival, los implantes dentales y la cirugía maxilofacial. Y a nivel de pecho, pues bueno, pues toda la oferta que ya se conoce por otros motivos. Lo que más se está demandando ahora mismo es, entre otras cosas, técnicas como la Mia Fentech, que es una cirugía mínimamente invasiva que se llama, en la cual la incisión se hace a través de la axila y el implante se coloca prácticamente bajo anestesia local con sedación. Entonces, el aumento de pecho que se consigue por este medio no es muy voluminoso, simplemente sirve para reafirmar, pueden ser 1 o 2 tallas lo que se sube, pero es bastante demandado por el tema de la ausencia de las cicatrices visibles. Lo que es el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, ¿no? El balón gástrico es una técnica que usan los digestivos, es decir, ahí no entra ningún, bueno, los cirujanos generales también podrían, si están habilitados para ello, pero en principio en balón gástrico lo coloca un especialista de digestivo a través de lo que es una endoscopia. El tratamiento de la obesidad, tanto farmacológico como no farmacológico. La reducción de estómago, que es la técnica quirúrgica por excelencia, sobre todo ahora que se hace por la laparoscopia. Y ya a otros niveles ofrece el portal tratamientos de rejuvenecimiento. Vuelvo a insistir en que el rejuvenecimiento como tal no existe, existe lo que es el cambio a lo que es una apariencia más joven, pero seguimos teniendo la misma edad o incluso algún momento más. Con lo que es el ácido hialurónico, la eliminación de las arrugas por el método que sea, ya sea entre quirúrgico o médico, el uso de los hilos tensores, que al final veremos un ejemplo de cómo funciona eso, los tratamientos antimanchas y el rejuvenecimiento facial tipo lo que es un peeling. Y entonces vamos y nos operamos, y alguna operación se complica. Entonces, por ejemplo, esto lo he traído aquí a colación, el Clinics in Plastic Surgery es una de las revistas que usamos para mantenernos al día en lo que es la formación continuada en cirugía plástica, estética y reparadora en general. La cirugía del contorno corporal, desde que se hace la cirugía bariátrica, está muy estudiada y muy mirada en los Estados Unidos, porque es donde más se realiza con diferencia por la epidemia de obesidad que tienen. Y como toda cirugía se complica. Allí, al ser un ámbito pues casi exclusivamente privado y que pagan unos seguros altísimos, el paciente está obligado a pagar un porcentaje de la cirugía, pero esa cirugía, si falla, tiene que seguir pagando los costes añadidos de la siguiente. Aquí, cuando hay un fracaso por lo que es en principio una cirugía estética bien llevada a cabo, en las siguientes cirugías que sean pertinentes para coger y revisarla y recuperarla, el cirujano en principio no cobra, cobra el anestesista y cobra lo que es el centro, pero en principio el cirujano no suele cobrar. Bueno, pues tenemos entre la fotografía de la A,
que se supone que es cuando necesitaba hacer esta cirugía de contorno corporal, y la E, que es la final, pues si son medianamente objetivos, dice, pues tampoco necesitaba tanto para conseguir eso, ¿no? Sin embargo, ha tenido que pasar por una necrosis de los dos lados, del lado derecho y del lado izquierdo, lo que pasa que lo que es en el derecho no se le ve mucho, por un injerto de piel complementario y por la sucesiva seriación de cirugías para disminuir ese injerto de piel de manera que no se le aprecie ya ninguna otra cicatriz salvo la lineal de la abdominoplastia circular. Entonces, entre una cosa y otra, pues pueden haber pasado tranquilamente 6 cirugías, ¿no? Entonces, así a grosso modo, ¿vale? Sin embargo, el resultado final es bueno, ¿no? Yo creo que la paciente estará contenta. Vamos a otras cosas que, digamos, conforman actualmente lo que es el grueso de lo que son los procedimientos estéticos en general, que son lo que se llaman procedimientos mínimamente invasivos, ¿no? La toxina botulínica, los rellenos de tejido, los peeling químicos, la depilación y la microdermabrasión. La microdermabrasión es simplemente pasar una maquinita, que es una lija, con la cual podemos coger y eliminar bastantes cicatrices por un lado, pero también podemos eliminar determinado tipo de arrugas, ¿no? Requiere un aparataje muy específico y sobre todo una buena curva de aprendizaje, ¿no? La toxina botulínica, pues bueno, el Botox yo creo que ya no tiene ningún secreto para lo que es el público en general. Consiste en infiltrar en determinadas zonas una determinada cantidad de toxina botulínica, que es una sustancia que en determinadas situaciones y en determinadas cantidades puede producir la muerte, ¿eh? Y resulta que eso coge y realiza una parálisis muscular que elimina lo que son las arrugas de expresión. Ya hace mucho tiempo que están los mapas de los sitios donde hay que pinchar y las cantidades que hay que pinchar estandarizados, y lo único que hay que hacer es seguirlo en el tiempo. ¿Qué ocurre en particular con la toxina botulínica? Que tiene un factor inmune relativamente elevado y se puede producir que durante el tiempo que se está usando, que normalmente el efecto suele ser duradero durante 6 meses, se necesite o aumentar la dosis o acortar los tiempos en los cuales se administra para conseguir el resultado deseado. Si el problema es aumentar la dosis, hay que tener cuidado por el exceso que pueda producirse en un momento dado. Se pueden llegar a dosis tóxicas que pueden darle, no a la muerte, pero sí a algún susto bastante fuerte al paciente. En el lado derecho de la diapositiva está el tratamiento con ácido desoxicólico. El ácido desoxicólico es un ácido biliar, está de forma normal en el cuerpo, y se vio que en algunas situaciones era capaz de coger y disolver la grasa. Entonces, pues a alguien se le ocurrió la brillante idea de coger y administrarlo para grasas localizadas, y funciona. Funciona en un porcentaje bastante alto, pero también hay un porcentaje no despreciable en el cual no funciona. Entonces, si volviésemos a lo que es el tratamiento de un paciente con Quibeya y tenemos que poner en el consentimiento informado que hay un porcentaje X, vamos a poner que sea un 15%, en el cual la administración del producto no va a dar el resultado deseado, ni siquiera va a producirle un cambio ni a favor ni en contra, a ver cómo podemos defender eso en un consentimiento informado, porque el tratamiento hay que pagarlo. Entonces, pues, son las cosas con las que se puede encontrar uno en el desarrollo de la especialidad. Lo que creo que no solamente es el presente, sino que va a ser el futuro, porque cada vez se estudia más, se conoce más. También es cierto que se necesitan muchísimos más estudios todavía antes de coger y estandarizarlo de forma normal, es el uso de la grasa y de las células madre de la grasa para el tratamiento de tipo estético. Esto se lleva trabajando por este señor Coleman, que fue el que cogió y empezó, digamos, a promover el uso y tratamiento con grasa
de forma reglada. Al conseguir que fuera de forma reglada, pudo coger y normalizar los resultados y gracias a eso se sabe que funciona. ¿Qué ocurre? Que también hay un porcentaje menor que el de la quibella en el cual no funciona. La grasa normalmente tiene su estructura y su metabolismo en el sitio en el que se encuentra. Normalmente con el injerto de grasa lo que hacemos es sacarla de un sitio, procesarla y luego introducirla en el sitio en el que queremos conseguir el resultado, ya sea estético o funcional. Pero no es el sitio original de la grasa que estamos usando, con lo cual lo normal es que haya un porcentaje no desdeñable de esa grasa que se va a perder. ¿Qué ocurre? Que se va a necesitar otro procedimiento del mismo estilo para conseguir y ganar alguna cosa más. Y así se pueden necesitar hasta 5 procedimientos para conseguir el mismo resultado. Entonces, estamos en lo mismo de antes. Para conseguir el resultado final, igual son necesarias varias cirugías que hay que coger y pagar. En esto pasamos un poquito por encima. Sí es cierto que tanto la cirugía estética para hombres como para mujeres está en boga. El particular de la cirugía estética genital requiere de una formación bastante avanzada por parte del profesional y también necesita su curva de aprendizaje. Con respecto a lo que son los rellenos con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que está presente también en el cuerpo, que tenemos la ventaja de que tanto en su variante normal como en su variante reticulada puede ser sintetizada y es muy bien tolerada por el cuerpo, pero que no pierde su función. Entonces, tenemos que se le puede ofertar un tratamiento de tipo temporal al paciente y normalmente más barato, con lo cual el paciente opta por él. ¿Por qué? Porque no es un sustituto para la tan traída y llevada el rejuvenecimiento, pero al ser una cosa que está libre de problemas de neuromodulación, como puede ser la toxina botulínica, o me puede evitar lo que es el acceso a un quirófano con el miedo que supone una anestesia general, o resulta que yo lo que quiero hacer es probar si esto me va a ir bien o me va a ir mal en una cirugía y lo quiero remediar con ácido hialurónico, es un arma bastante efectiva en la consecución de cualquiera de esos resultados. Problema que puede causar complicaciones relativamente graves. El ácido hialurónico, el problema que tiene es que en un momento dado, sobre todo cuando se usa en el tercio medio facial, puede dar lugar a una trombosis de alguna de las arterias o venas que tienen que ver, sobre todo, con la parte central de la cara y llegar a producir una ceguera irreversible. Entonces, esa ceguera irreversible, la única manera que de tratarla es administrando la hialuronidasa, que es el fármaco que, digamos, coge y disuelve el ácido hialurónico. El problema que hay es que yo tengo que ser capaz no solamente de tener una técnica depurada para poner el ácido hialurónico, sino también para poner la hialuronidasa después, si eso fuera necesario. La grasa como tal, a pesar de estar muy estudiada, no está libre de complicaciones. Las complicaciones con la grasa surgen no solamente desde el momento de la liposucción, porque primero hay que extraerla. La liposucción tiene sus complicaciones, como puede ser la embolia grasa, la infección. Lo que es el tema del procesado, podemos coger y hacer un procesado inadecuado de la grasa y al final lo que inyectamos no es adecuada para conseguir el efecto deseado de célula madre que pueda dar lugar al desarrollo de algún resultado estético agradable y provocar lo que se llama la necrosis grasa. Entonces, la necrosis grasa es un problema que requiere cirugía normalmente. Y finalmente lo que es el tema de la administración, que si no se hace en un circuito cerrado puede dar lugar a problemas infecciosos bastante graves. Es curioso que aquí dice que el manejo de las complicaciones comienza con un alto índice de sospecha. El problema es que la mayoría de estas lesiones dan la cara cuando ya ha pasado un tiempo y son normalmente del postoperatorio y seguimiento inmediato. Bueno, para terminar de aburrirles, perdón,
cómo se desarrolla una técnica de suspensión facial. Esto está sacado también del Clinics in Plastic Surgery y es el tratamiento mediante hilos de suspensión con polideoxanona de una paciente asiática. Lo primero que ponen es que se hace con anestesia local, que causa muy pequeño trauma y que tiene un tiempo de operación corto. El tiempo de operación corto, ahora lo verán, depende también de la curva de aprendizaje del profesional. Pues estos señores se dedican pues poco menos que a esto, y entonces, como hacen muchos, son bastante expertos y tienen muy pocos errores. Ya los han ido acumulando a lo largo del tiempo de aprendizaje. Entonces, bueno, se me olvidó decirles que la definición de cirujano plástico es el que pinta por un lado y corta por el otro. Y se presenta esta paciente que, según ella, necesita, porque le ha ascendido el volumen de la cara, volver a suspenderlo y elevarlo. Actualmente, con las técnicas de relleno, lo que se persigue realmente es volver a colocar los volúmenes que teníamos en el sitio adecuado y no tanto a quitar lo que no se necesita. Pues el señor trata de hacer esto a través de la creación de una serie de vectores en las cuales va a poner una serie de hilitos que se van a enganchar en la parte del subcutáneo y de lo que es el sistema musculoaponeurótico superficial, va a tirar de él y va a cambiarle la cara, teóricamente. Empieza con lo que es la anestesia local y con el bloqueo del nervio facial. Va a pintar tanto lo que son las áreas de interés como las áreas que hay que evitar para lesiones vasculares o nerviosas que puedan ser irreversibles. Y empieza por hacer una serie de incisiones a nivel de lo que es la línea del pelo, de manera que queden las incisiones principales escamoteadas. Otras incisiones no se pueden escamotear y quedan en parte visible. Y aquí empieza la intervención en sí misma. Se coge una aguja guía, esa aguja guía ahora verán en otra diapositiva en qué consiste, y se pincha hasta lo que es el hueso, hasta lo que es el malar. Se introduce en todo lo que es el eje que se quiere coger y, digamos, crear vector de tracción, y se deja ahí la aguja en el punto en el que llega, se retira la aguja y se va trayendo el hilo tensor hacia el sitio donde queremos mantenerlo. En la parte de la derecha de la diapositiva en que consiste el hilo, la parte de abajo pone que hay diferentes hilos, unos son unidireccionales, otros son bidireccionales hacia el centro, otros están bidireccionales hacia el exterior, y luego los hay múltiples y variados a 360, o incluso que van cambiando cada cierto tiempo de dirección las pequeñas púas que tienen. Esas púas son las que se adhieren al sistema musculoaponeurótico o al tejido celular subcutáneo, y gracias a la tracción que vamos ejerciendo vamos trayendo hasta el punto que queremos el hilo. Se le ponen en la región temporal otras 3 suturas de este estilo a la paciente, y esto hay que creérselo. En la vista preoperatoria pues dice que es mejor la posoperatoria, que la paciente está contenta. Sí es cierto que ha perdido un poquito de volumen en la parte inferior y que, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene un poquito más de moflete. ¿Cómo se ha conseguido esto? La polidoxanona, el hilo que se ha usado, es un material de sutura habitual en la cirugía y crea una reacción. Esa reacción es una cicatrización que progresivamente, al hacer una cicatriz normal, se va contrayendo y va tirando del complejo facial hacia el sitio en el que más o menos queremos que esté, y a partir de ahí se mantiene en la medida de lo posible durante una temporada. A pesar de que esto se vende como un procedimiento permanente, pues, como todo lo dicho anteriormente, va a envejecer y se va a caer, y va a necesitar una revisión tarde o temprano. Se supone que con un hilo tensor el efecto suele perdurar al menos 5 años, pero hay que pensar que sobre el sexto necesitará algún tipo de retoque, ya sea con el hilo tensor o con alguna prueba complementaria, como pueda ser un injerto de grasa o un injerto con ácido hialurónico.
Y esto ha sido casi todo. Me gustaría que fueran un poquito más escépticos con la cirugía estética y que confiaran más en los programas de retoque fotográfico como este. ¿No? Me gustaría terminar hablando de lo que es el tema de el estudio al que hacía referencia al principio, la realidad de la cirugía plástica española. Ese estudio, no sé si lo saben, surgió por un problema que hubo en una clínica donde se sometió a una paciente a una liposucción y resulta que después de la liposucción la paciente tuvo que ingresar en una UCI por un problema bastante grave, un shock hipovolémico y con daños internos a nivel de riñones, de lo que era el intestino, de lo que era el hígado. En resumidas cuentas, la paciente falleció y a partir de ahí, por el revuelo mediático que hubo, se trató de coger y ver qué era lo que se podía hacer para evitar ese tipo de cosas. El profesional que hizo la liposucción no era cirujano plástico, era un cirujano cardiovascular que probablemente sabía lo que era la técnica en sí, pero que falló. Y creo recordar que en alguna de las ponencias del juicio se hablaba de que el problema no era solo que lo hubiera hecho sin tener la capacitación para hacerlo, sino que no fue capaz de coger y seguir a la paciente. Eso dio lugar a este estudio, a una serie de cosas en las que se veía lo que era la cantidad de intrusos que había en el tema de la estética, porque estamos hablando al final de una cuestión meramente económica y que, bueno, que el dinero es muy goloso y los cirujanos no somos ajenos a ese tema. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la cual no hay, digamos, tampoco ninguna limitación para que el paciente sepa lo que es realmente la información veraz y la que no es veraz. Con esto no queremos buscar culpables, pero sí decirles que deberían de acercarse a lo que es la cirugía estética, que digamos, de nuevo, que no aporta nada de salud. No hay ninguna ganancia objetiva de salud con la cirugía estética, que es un capricho y que los caprichos hay que tener en cuenta que, bueno, que a veces salen bien y a veces salen mal, ¿no? Y hay que coger y acercarse con mucho cuidado a eso. La ley que surgió del tema se conoce por el nombre de la paciente, la ley Sara, ¿no? Y es una situación un poco, digamos, difícil de coger y aceptar por determinados profesionales, el hecho de que estando teóricamente capacitados por parte de la ley para ejercer determinado tipo de cosas, por parte de los estudios para hacer determinado tipo de cosas, por parte de la ley no lo estén. Esto es una ley que simplemente trata del intrusismo profesional en estética en concreto y de lo que se llaman las pseudociencias. Hizo bastante hincapié también en el tema de otras cuestiones como es el uso de determinados productos naturales que se supone que no tienen ninguna evidencia científica y que han sido eliminados por completo de lo que son los tratamientos estándares médicos, pero que sin embargo sale uno a Francia y tienen una academia dedicada a esos productos naturales y al tratamiento con esos productos naturales, ¿no? Está encima defendida por su sistema de educación. Verificar que un profesional puede coger y dedicarse a lo que dice que se está dedicando pasa simplemente por ver dónde lo está haciendo. Las clínicas tienen que estar habilitadas y son lo que decíamos antes, la policía sanitaria de todos. Yo para poder ejercer en Quirón tengo que presentar mi título de especialista, mi seguro de responsabilidad civil pagado al día y una serie de condicionantes que ellos me exigen para poder coger y operar allí. Lo mismo pasa con cualquier otro profesional que quiera ejercer su especialidad. Y los estéticos no son ninguna excepción al tema.
cualquiera que tenga duda de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer un cirujano, un médico estético o un enfermero dermoestético, lo único que tiene que hacer es ir al colegio profesional correspondiente y preguntar. Y esa información es libre, muy veraz, porque los colegios miran siempre porque se cumpla la responsabilidad civil de los usuarios del colegio me refiero, y es una cosa que no nos cuesta prácticamente nada. Sí huiría de las personas que cogen y van por la calle y dicen que pues esta tarde en mi casa te puedo coger y poner el voto sin problema, que las hay y son muchas, ¿no? Recuerden que solamente 2 de cada 10 intervenciones de estética en España se hacen por personal cualificado, ¿no? Que es una cuestión a tener en cuenta, y que el que se arriesga a la estética de ese estilo realmente sí arriesga su estado de salud y de forma grave. Casi todos los resultados de muerte o de personas que han quedado con secuelas graves han sido por cuestiones de ese estilo. Y gracias por su paciencia y por su atención.